Bueno, chavos, lo que vamos a ver hoy es lo que es un perfil aerodinámico. Les voy a mandar este archivo. Igual no es leerlo todo, solo es una parte la que me interesa. Este, Prácticamente un perfil aerodinámico es la parte fundamental de un ala. Si el perfil no tuviera esta forma, esta configuración, difícilmente que se generaría la sustentación. Y la aplicación no solo es nada más en cuestiones de aeronáutica, ¿no? También en cuestiones de aerodinámica. ¿Por qué? Porque se aplica la ecuación de Bernoulli para poder hacer una comparación entre las presiones en la parte de arriba y en la parte de abajo, que es el intrados y el estrados, y debido a esta diferencia de presiones, el perfil puede generar una carga tanto positiva como negativa, o sea que hay una sustentación, ¿sale? Todo parte precisamente de las cuestiones de aeronáutica, ¿no? En aviones. Eh, el área automotriz la ocupa para generar carga negativa para que el vehículo se pueda presionar en la carretera al paso de una curva y evitar las cuestiones del derrape. Eso le llamamos el downforce, ¿sale? Entonces les mando un video dentro del Classroom, un link donde más o menos se explica lo que ya hemos visto, lo que es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice precisamente cómo se comporta la velocidad del flujo y que trae como consecuencia una diferencia de presión. ¿Sí? Y entonces el ala lo que va a hacer es elevarse. Aunque esto no explica al 100% por qué un avión puede volar al revés. O sea, hay otras leyes que eh, explican eso. Aquí tenemos todo lo que es las partes de un perfil alar, lo que es la cuerda, el radio de curvatura, lo que es el intrados, el estrados, ¿va? Eso es lo que les voy a mandar. Aquí, por ejemplo, tenemos un perfil alar. Aquí se le somete un ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación, pues lo que puede hacer es que el coeficiente de sustentación se incremente, pero solo hasta cierto ángulo. Si nosotros, por ejemplo, un perfil alar lo inclinamos de más, lo que va a generar es mayor cantidad de resistencia y prácticamente la sustentación se va a ver anulada, o sea, va a decaer en gran cantidad. Los principios de la aplicación de este tipo de situaciones son para las cuestiones de aeronáutica, o sea, aviones. Es por eso que la primera tarea que ustedes van a hacer es, número uno, realizar la maqueta de un perfil alar de un avión determinado. Aquí tenemos, por ejemplo, estos que son los más comunes, el de los hermanos Wright, el Clark Y. Si ustedes, por ejemplo, buscan en internet el perfil, les va a decir con qué avión relacionarlo. Por ejemplo, el Clark Jet 1922. Vean, aquí ya lo tengo, aquí está. El del Clark Jet, vean cómo es su perfil. Y esto genera la sustentación del avión, ¿sí? Tenemos que entenderlo primero en el caso de un avión para que podamos tener una noción de cómo va a funcionar en un vehículo. Cómo va a funcionar para poder generar carga aerodinámica. Entonces, la tarea va a ser que van a hacer una maqueta de este perfil. Esa es la primera tarea. ¿Cuándo lo van a entregar? Dejen, ahorita lo valoramos para ver cómo lo van a hacer. Pueden darle suma a esta imagen y con una hoja bond trazar la periferia, ¿sí? Y a lo mejor en cartón, en papel cascarón, hacer varios de estos. Y a lo mejor con un palillo no, algo más largo que un palillo, un alambre, atravesarlas y generar varias secciones de estas, varias, de tal forma que se genere como si fuera una instrucción y podemos forrarlo de papel. Si gustan en sí, pueden hacerlo de cartón, de tela, también funcionan de tela, ¿va? Entonces la primera tarea es eso, van a hacer una maqueta con el perfil que les toque. La segunda tarea va a ser dos diapositivas nada más. Una en donde desglosen toda la información del perfil, ¿no? Por ejemplo, sus ángulos el ángulo de inclinación máximo permisible, a lo mejor su curvatura máxima, la longitud de la cuerda y todos esos datos. Por ejemplo, vamos a ver acá. Por ejemplo, si me voy a un perfil, bueno, acá, vean este perfil.
Este perfil es un NACA y aquí trae el número que es el 13045. Este es un perfil simétrico. Los asimétricos, por ejemplo, esto es un perfil asimétrico. La cuerda funciona como un eje de simetría. Si esta parte de acá arriba fuera igual a la de abajo, entonces es un perfil simétrico. Pero en este caso es asimétrico. Un perfil asimétrico genera sustentación desde que está en ángulo cero, desde que la cuerda, desde que la línea imaginaria de la cuerda no tiene inclinación, desde cero ya genera sustentación. ¿Por qué? Porque las curvaturas y la cuestión de Bernoulli me van a generar una diferencia de presión y se va a elevar. Ya genera sustentación. ¿Sí? Un perfil asimétrico no. Un perfil asimétrico se necesita generar una inclinación para que se genere la sustentación. Pero por ejemplo acá vamos a tener coeficiente de sustentación, el camber, espesor máximo, ¿va? Jensen más o menos de algunos parámetros comunes de esto. Por ejemplo, bueno, acá siguen apareciendo las partes principales de un perfil alar y acá les está diciendo algunos datos, ¿no? Porque ya son perfiles como famosos, se podría decir, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a clasificar estos perfiles? La NACA, que es como que la que se encarga de normar los perfiles aeronáuticos, los clasifica de esta manera: 4 series, 5 series, 6 series, 7 series, 8 series y algunos perfiles así como especiales, o la combinación de ellos. Y aquí les dice más o menos cuál debe ser su operación, sus rangos de operación. Por ejemplo, vamos a ver, dentro de la nomenclatura del serie 4 son 4 números: 2, 4, 1 y 2. Y aquí nos explica, ¿no?, qué significa el 2. El 2, por ejemplo, dice que la máxima curvatura debe ser del 2%. Entonces, si nos vamos a esta imagen, por ejemplo, vamos a ver qué es la curvatura. El grado de curvatura es esto, ¿sale? Y me está diciendo que el número 2 representa la curvatura del 2% con respecto a ¿quién? Con respecto a la cuerda. Significa entonces que si yo tengo una longitud acá, saco el 2%, ese 2% debe ser el radio de este circulito que aparece aquí, ¿sí? Entonces, más o menos así trabajan estos perfiles, más o menos así trabajan estos perfiles. Nada, lo de aprenderse las series no es para, o sea, no es aprenderse de memoria, nada más es saber que sí se pueden, que sí las podemos clasificar. Aquí tienen ciertas características, ¿sale? Ahora, ¿qué ocurre en un avión? En un avión existen estos perfiles, pero ya no trabajan en esta disposición, sino que trabajan de manera inversa. De manera inversa, por ejemplo, como acá. Vean este de aquí. Acá tenemos un perfil aerodinámico, pero que tiene cierto ángulo de inclinación. Eso va a hacer que se genere una carga aerodinámica en la parte trasera para que las llantas se mantengan pegadas en el suelo. ¿Sí? Es exactamente el perfil aerodinámico de un avión, pero al revés, porque nos interesa que la carga aerodinámica vaya hacia abajo, no hacia arriba. No queremos que se levante el carro, queremos que se mantenga pegados al suelo. Acá tenemos un perfil aerodinámico. Vean, eso está interesante. Cuando llega una corriente de aire aquí, lo que va a ocurrir aquí en esta parte trasera es la formación de turbulencias. Nosotros decíamos que esas turbulencias generan zonas de baja presión. Si el ángulo se inclina demasiado, la resistencia al avance también se incrementa. Por eso en vehículos es posible hacer configuraciones de estos perfiles. Sí, esto lo vamos a ver un poco más adelante. Vean, por ejemplo, la parte delantera. Vean, este es un perfil alar. Si yo hiciera un corte en esta parte, observaría un perfil alar. A lo mejor ya sale dentro de la norma de NACA, que es aeronáutico, pero se siguen considerando las leyes de Bernoulli para que puedan generarse esas cargas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vean, aquí tienen unos alambritos, ¿ya vieron? Que detienen el alerón. Entonces, por ejemplo, para lo que es el efecto suelo, la separación del vehículo con respecto al suelo debe estar a una cierta distancia. Si se modifica esa distancia, se pierde el efecto suelo. Entonces, con estos cablecitos de ese carro en ese entonces, quién sabe qué tan efectivo haya sido. Entonces, por ejemplo, acá
vamos a ver lo que es un alerón de un solo elemento. Va a ser para la siguiente clase. Ya, bueno, sí, hay un NACA 0012. También es de cuatro números. Y vean, o sea, acá nos están diciendo cuál es el ángulo de inclinación y aquí nos está diciendo el coeficiente de sustentación. Entre más grande sea el coeficiente de sustentación, significa que hay más carga aerodinámica para mantener, en este caso, el vehículo pegado a la carretera. Pero ¿qué pasa? Aquí más o menos es 16 grados. Ya vieron el ángulo máximo de inclinación. Si yo paso los 16, ¿qué ocurre con la carga de sustentación? Se pierde. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esto, pongan su ángulo, una línea imaginaria y el ángulo máximo es 16. Que se me ocurre ponerle un ángulo de 20 y 30 es ineficiente. También tiene que ver precisamente con el tipo de vehículo al que se le coloque. Esto también vamos a hacer una práctica para hacer instrucciones en SolidWorks, ¿sí? Para ver cómo quedan los perfiles. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un AK 006. Es que este es un libro ya de aerodinámica del vehículo de competición. Ya es un libro viejito, ¿no? Pero los principios siguen siendo los mismos. Vean, hablamos de un AK 2412. ¿Qué representa el 2? Dijimos que era el porcentaje de la curvatura en función de la cuerda. ¿Va? Entonces significa que si se incrementa a 16 grados el ángulo de inclinación, tenemos la máxima sustentación para este perfil. ¿Sí? Hay programas, hay softwares como por ejemplo estos que aparecen en el PDF que les mando, que me dicen ya específicamente cuáles son los ángulos máximos de inclinación. Por acá no logro ver. O sea, ya están estudiados, ¿no? Dónde se pierde la sustentación, dónde empieza a ser ineficiente, por ejemplo, el perfil. Ustedes ingresan el número y ya están establecidos. ¿Por qué? Porque la NACA es una asociación que los norma, ¿va? Los norma y te dice, ¿sabes qué? Hasta este punto se pueden generar y dependiendo si la cuerda, recuerden que va a ser la distancia de aquí hasta acá y en base a esa distancia es como podemos sacar todos los demás parámetros porque prácticamente son porcentajes. Miren, camber, espesor, factor de rugosidad. Entonces en base a eso es como nosotros podemos o cómo se pueden fabricar. ¿Va? Entonces acá tenemos un perfil NACA. Vean aquí por ejemplo se modifica y es un perfil NACA 2410 con 10% de grosor, lo que era el thickness, ¿no? En el programa. Entonces vean cómo el oscurito es el NACA 2410 y el otro es el 2418. Al parecer el NACA 2410 me genera mayor cantidad de sustentación con un ángulo de inclinación más grande y el 2418 14 grados, con 14 grados máximos de inclinación ya 15 ya no funciona. Significa entonces que si nosotros quisiéramos hacer como que pruebas de laboratorio para hacer un perfil para un vehículo, pues sí tendríamos que hacer comparativas contra comparativas, porque estos son perfiles de un solo elemento, pero también se pueden hacer mezclas. Vean, aquí era lo que les decía, ¿se acuerdan que les comentaba? A ver, me regreso por acá. No, por acá no. No, sí, aquí creo que es. Que hay perfiles simétricos y perfiles asimétricos. Los perfiles simétricos son perfiles, aquí está, son perfiles que el asimétrico, su cuerda actúa como un espejo y lo que hay arriba debe haber abajo, como en este caso, no se nota demasiado, pero este es simétrico y este es asimétrico. El asimétrico, vean, tiene una curvatura mayor en la parte de arriba, el simétrico son iguales en ambos lados. Bueno, pues acá nos dicen que se hace una comparativa precisamente entre este tipo entre estos alerones y al parecer el curvado, que es el asimétrico, me genera sustentación desde que estamos en 14 grados, me genera la mayor cantidad de sustentación. Yo les había dicho que un perfil asimétrico me genera sustentación cuando lo empiezo a inclinar y aquí en esta gráfica la podemos ver. Por ejemplo, el punteado es de un perfil asimétrico, ¿sí? Entonces por curvatura y por leyes de Bernoulli desde cero ya está generando sustentación. Vean, y un perfil simétrico no, ¿sí? Eso es fácil de explicar porque un perfil simétrico, vamos a ver una foto más clara. A ver si tenemos una foto por acá más clara.
No veo. Vamos acá. Bueno, vamos a suponer este de acá. Acá. ¿Vieron? Por ejemplo, la distribución de carga que hay aquí va a ser la misma que hay acá, porque está pasando tanto la misma cantidad de aire arriba como la misma cantidad de aire abajo, a la misma velocidad. Por lo tanto, la fuerza con la que empuja la parte de arriba es la misma con la que empuja de este lado. Entonces no se genera carga aerodinámica. Para un perfil asimétrico como el que vemos de este lado, eso sí es diferente, porque al tener una curva pronunciada el fluido debe pasar a mayor cantidad de velocidad, por lo tanto la presión debe de caer, y aquí la presión aumenta. Entonces esta fuerza se va hacia arriba, hace que venza a la de arriba, que es menor, ¿sí? Entonces se cumple la teoría, bueno, no la teoría, pero sí la suposición de que un perfil asimétrico genera sustentación desde un grado cero, ¿va? Esa va a ser pregunta de ahorita para el cuestionario. Sale, entonces bueno, aquí esto también se los voy a mandar para que lo lean. Vean, esto es un alerón trasero. Recuerden que la diferencia entre un alerón trasero y un spoiler trasero es que el spoiler trasero viene pegado completamente a la carrocería. En este caso es un alerón trasero. Sí viene, o sea, sí viene en la carrocería, pero nada más viene sujeto. No es parte de la carrocería. ¿Va? Aquí tenemos más o menos, hacen un análisis, eso lo vamos, dejen nada más, saco la información de acá para ir analizando en unas diapositivas para que no sea enredoso. Vean, por ejemplo, esta parte, acá tenemos un alerón compuesto. Recuerden que aquí es para un vehículo, ¿sí? Tenemos nuestro perfil principal y un perfil más pequeñito. Podrían hasta ser similares, solo que a escala ese es más chiquitito, ¿no? A lo mejor este podría ser movible. Y aquí vamos, lo interesante va a ser analizar las gráficas. Esta es la misma. Vean, este es un vehículo que poseía un alerón trasero compuesto. Tenemos dos perfiles alares. Ya sabemos que los perfiles alares pueden ser simétricos o asimétricos, ¿sí? Los perfiles simétricos generan sustentación cuando se inclinan y los asimétricos desde cero ya tienen sustentación. Y vamos a ver por acá una gráfica donde se compara la sustentación. Vean. El primero, vamos, que es la línea negrita, dice alerón monoplano simétrico. ¿Qué significa monoplano? Es un solo perfil simétrico. Vean, la máxima carga de sustentación lo genera 16 grados, ¿sí? Y de ahí ya se atrofia, o sea, deja de ser eficiente. O sea, tenemos un perfil de un solo elemento, curvo o asimétrico, y este generaba sustentación hasta los 14 grados. Sí, ojo, si este también tiene mucho ángulo de inclinación, porque ya son 16 grados, algo que también va a aumentar es la resistencia al avance. ¿Sí? Entre más se incline, también se genera la resistencia al avance. Entonces el motor debe vencer esta resistencia para poder avanzar. Entonces me interesa que con menor cantidad de ángulo genere la mayor cantidad de sustentación para que la resistencia al avance disminuya. Ahora, ¿qué pasa con un alerón de dos elementos como el que vimos acá arriba? Vean, más o menos a 12 grados me genera una sustentación gigantesca. Vean, ¿qué será? 2.6, 2.7. ¿Sí? Entonces, como pregunta, de acuerdo a lo que ya platicamos, ¿qué tipo de alerón trasero es más eficiente para un vehículo de competición? ¿Un alerón de dos elementos, un alerón monoplano curvo o un alerón monoplano simétrico? La respuesta va a ser un alerón de compuesto o de dos elementos. ¿Sale? Entonces, y ese es uno de tres. Hasta ahí lo vamos a dejar, porque quiero sacar la información y quiero que hagamos ¿cómo se llama? Las simulaciones. Vean, este es de un CAR 1997. Son 4 elementos. ¿Sí? Aquí el chiste de que tengan todo esto, sí se incrementa en la resistencia al avance, las fuerzas de resistencia. El detalle está que toda la curvatura los vórtices que se generan acá se eliminan. ¿Sí? Vean por ejemplo. Entonces cada uno va a generar un cierto trabajo, cada uno va a generar una cierta cantidad de aerodinámica. Vean por ejemplo. Entonces la cuestión de la aerodinámica, dentro de sus enfoques más grandes, va a ser las cuestiones de aeronáutica, o sea, aviones y las cuestiones de las carreras.
Si un coche de calle difícilmente este puede aprovechar esto, a menos que sea un coche de deportivo, ¿no? Entonces, ahí si al K, Wicho, quieres ponerle un perfil aerodinámico, pues hasta lo puedes perjudicar, ¿sale? Aquí tenemos un tipo de apéndice aerodinámico que es los, se me fue el nombre. Este, ah, bueno, sí, derivas laterales, pues tiene otro nombre, que es más populachero. Sale, entonces, ya para terminar, les digo que el objetivo es que sepan que hay una institución que se encarga de normar los perfiles aerodinámicos. Estos son de los aviones más, de unos aviones que fueron muy famosos. Algunos todavía mantienen los perfiles, pero NACA se encarga de normarlos. Ahí sus números te establecen ciertas características en cuanto a sus magnitudes, ¿sí? Va. Parámetros que puedes medir a través del número es eso: espesor, porcentaje de espesor con respecto a la cuerda, el espesor de el radio de curvatura, los ángulos de ataque, el máximo ángulo de ataque para generar la menor cantidad de resistencia. Entonces es de cuestión de aerodinámica, cuestión de aeronáutica, ¿sale? Y entonces de aquí es prácticamente la teoría, las bases de lo que es la aerodinámica, en un perfil alar, Bernoulli y toda esa situación, ¿sí? Entonces la tarea va a ser número 1, va a ser del perfil que yo les asigne de esto, van a hacer una maqueta. Para poder hacer esto, le pueden dar zoom. Yo creo que podríamos hacer eso, darle zoom, así, por ejemplo ¿no? Le dan zoom, sobreponen una hoja a su pantalla y copian este perfil. Ya que hagan como que la plantilla, háganla en un cartoncito, en papel cascarón si quieren, y atraviesenle un palito acá, otro acá, o sea, que sean largos, para ir metiendo más, para que empiece a agarrar como rigidez, ¿sí? O sea, como si fuera como lo de diseño paramétrico, que son muchos perfiles que van cambiando de tamaño. Ya que quede la estructura, lo que pueden hacer es forrarlo, va, con papel, si quieren con papel no hay ningún problema, o tela con pegamento. En teoría así se hacían los alerones antes, y la pintan y ya le dan una buena presentación. Entonces la primera es la maqueta, igual después me envían evidencia de cómo quedó su perfil, hágale una basecita para que se vea decente. La segunda es que investiguen información sobre el perfil, características técnicas, y por último el avión en donde se usó. Luego un poquito de historia del avión. La primera diapositiva, que sea datos técnicos, y la segunda la historia de dónde venía en el avión, ¿va? Sale. Si tienen dudas entonces me mandan ahí un mensajillo.